Me voy a cambiar a la computadora, profesor. Permítame. Ajá, Yeser. Los niños, por favor, prendan su cámara, Enrique. Yeser dijo que va a cambiar de la Rosa, Marcos. Creo que de la Rosa ya tiene doble, ¿verdad? Sí, profesora. Ujú. Bueno, pues a ver, quedamos en ver ahora las propiedades del sonido, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuáles son? Aquí lo tengo yo. El sonido es la propagación de las ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o medio elástico. Dichas ondas pueden o no ser percibidas por seres vivos dependiendo de su frecuencia. El sonido representa las siguientes características: frecuencia, amplitud, longitud de onda, potencia acústica, espectro de frecuencia y ya. Son los que encontré. Ok, bueno, entonces empecemos por el primero, a ver. ¿Quién me dice una característica? Yo, maestra, la frecuencia. A ver, la frecuencia. Es el número de vibraciones completas por segundo que efectúa la fuente de sonido. Ok, ajá. ¿Qué más? ¿Quién más puede hablar de la frecuencia? A ver. Yo, profesora. Bueno. Bueno, no sé, compañera que hable. A ver. Será más grave a cuantas menos vibraciones tenga. Ok. Bueno. ¿Quién más? A ver. Yo, profesora. Bueno, también encontré que la amplitud de la onda de sonido, y es una característica que es de las más... Pero estamos todavía en frecuencia. Ah, ok, perdón. Sí, a ver si es algo diferente a los compañeros. Frecuencia indica la velocidad de las variaciones de presión por segundo. Y se mide en hercios. No, creo que ya le dijeron que es el número de variaciones por segundo. Rango de frecuencias que es capaz de percibir el oído humano y se encuentra entre los 20 Hz, 20 hercios, 20 variaciones por segundo, y los 20.000 Hz o 20.000 variaciones por segundo. Ok, miren, no es hercios. Hercios lo manejan en España. Para aquí son hertz. ¿Sí? Ok. Es hertz aquí en México. Pero ¿cómo se le llama a la frecuencia como característica del sonido? ¿Cómo se le llama? Es el número de ciclos por un determinado tiempo. No, pero ¿cómo se le llama? ¿Sonoras? ¿No? ¿Tono o altura? Ajá, tono. Entonces, una característica es el tono. ¿Sí? Entonces, a ver, ahí voy a compartir una pizarra. Y bueno, ¿quién puede hacer el dibujo de la frecuencia, del tono? Decimos que el tono son las vibraciones por un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, un tono tenemos aquí un tono y entonces el tono lo vamos a ver así. El tono tiene que ver, por ahí alguien dijo, por su longitud, ¿verdad? Entonces podemos tener aquí,
Traté de hacerla de la misma amplitud, aunque no me... Pero bueno, yo había visto que el tono era como una propiedad del sonido, Ajá, porque unas son características y otras son propiedades. Y bueno, yo creo que el tono es el derivado de la frecuencia. ¿es tono o frecuencia? El tono tiene que ver con la frecuencia. Sí, o sea, la frecuencia es la característica y la propiedad sería el tono. No. Es lo mismo. Es lo mismo. Si estamos hablando de tono, estamos hablando de frecuencia. Ahora puse texto. Es tono. El tono es la frecuencia. Y cuando hablamos de tono, estamos hablando de sonidos agudos o graves. Y hablamos de sonidos graves. En los sonidos agudos, la longitud es pequeña. La longitud de onda y en los sonidos graves, la longitud es grande. Entonces aquí, por eso la puse así, pero la pueden representar también, por ejemplo, así, ¿verdad? Ese es un sonido agudo. O una frecuencia alta, como la quieren llamar. Sonido agudo o frecuencia alta. Y esta es una frecuencia baja o un tono grave o frecuencia grave. ¿Ok? Entonces tiene que ver con la longitud de onda y bueno, la frecuencia son las vibraciones que se dan en determinado tiempo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, cuando tenemos una frecuencia muy baja, que puede ser abajo de los 100 Hz, que vemos las ondas sísmicas, ahí entramos a las ondas sísmicas, entonces las ondas cuando es un temblor son de muchos metros, kilómetros, ¿verdad? Son frecuencias muy bajas. En cambio, las frecuencias altas son pequeñas. Entonces, no estamos viendo longitud de onda. La longitud de onda abarca de aquí a acá. Entonces, de aquí a acá es la longitud de onda, que es esta. Y podemos ver la longitud de onda de aquí a acá. Es un relajo aquí con esto. Vean, es muy pequeña comparada esta con esta. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí y vamos a tener entonces este tiene que ver con el tono y decimos que este es un tono agudo y este va a ser un tono grave. Entonces, esta es una frecuencia alta.
Y esta es una frecuencia baja. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el tono, que se relaciona con la frecuencia. Y estamos viendo características del sonido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la otra? La compañera, ¿quién era la que nos iba a hablar de la otra característica? Ahora sí, pues, continuamos con la otra. No era yo, profesora. Ok, a ver. Espera. Sobre la amplitud de onda, de la onda de sonido. Ok, Se relaciona con el volumen y cuanto más fuerte vibren las moléculas del medio, más intensidad de sonido. Y su unidad es el decibel. ok, está bien. Cerré mi pizarra y ahora no sé dónde la tengo que abrir otra vez. A ver, entonces estamos hablando, a ver, ¿quién más nos dice sobre La amplitud me dice aquí que indica la magnitud de las variaciones de presión. Cuanto mayor sea el valor, más fuerte será la sensación de sonido que percibimos. Debido a que el rango de las amplitudes que el oído es capaz de detectar es muy amplio, se utiliza una escala logarítmica o comprimida, cuya unidad es el decibel. Para facilitar su valoración, la mínima valoración de presión que el oído es capaz de detectar son 0 decibeles y es lo que se considera como umbral de audición. El otro extremo, la máxima variación del sonido para soportar es de 120 decibeles, es lo que se considera como umbral de dolor. A partir de ese valor se producen daños irreversibles al sistema auditivo. Ok. ¿Quién más tiene sobre esta? Claro que la amplitud de onda es la intensidad o la potencia acústica, que se le suele llamar volumen, pero la potencia acústica es la cantidad de energía emitida por las ondas por unidad de tiempo, que se mide en vatios y depende directamente de la amplitud de la onda. Ah, ok, ahí está. Entonces se le llama intensidad. Entonces la otra característica es la intensidad. Texto. Entonces aquí es la intensidad. Y la intensidad tiene que ver con la amplitud. Vean, aquí de aquí a acá, vean esta amplitud que se tiene. Es mucho mayor que esta que tenemos aquí. ¿Sí? Pero aquí me sobra una, ¿no? Amplitud y una amplitud. Entonces, tiene que ver, fíjense, tiene físicamente, si yo lo veo visualmente, tiene que ver qué tan grande o qué tan chica sea mi amplitud de la onda. Pero, ¿qué ocurre si yo, a ver, permítanme tanto, pásame una servilleta, ¿no? Pero, ¿qué tiene, por ejemplo? Eso es físicamente, pero ¿qué ocurre? También hace rato vimos el tono. El tono tiene que ver con la frecuencia, si es baja, si es alta, si es grave, si es aguda, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, hola, hola, es un sonido grave. Hola, es un sonido agudo, ¿sí? Ahora la intensidad tiene que ver con hola, 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 hola. ¿Qué fue por favor, digan su nombre con intensidad, con fuerza. Digo, Díganlo. Sergio, 1, 2, 3. Fuerte. Sergio, Belén. Mario, ¿Ok? A mí. Ahora díganlo así débil. Sergio. Gerardo. Mario. Belén. ¿Qué ocurrió la primera vez para poderlo decir? Se necesita más fuerza, ¿no? Se necesita más fuerza, exacto. Entonces la intensidad es la fuerza o potencia con que se emite el sonido. Es la fuerza o potencia con la que se emite el sonido. Ustedes lo vieron, para decir su nombre con mayor intensidad, tuvieron que sacar el aire del estómago y decirlo fuerte, ¿sí? Y en cambio, cuando es débil, pues no necesitan tanta fuerza, ¿no? Por eso. Entonces, esa es la intensidad. ¿Cuál es la que sigue? A ver. ¿Quién otro? Profesor, hay un compañero que quiere ingresar. Es que cuando estoy en pizarra no me aparecen. Necesito salirme. Bueno, ¿cuál es la siguiente característica? Yo La tengo longitud que de onda. ¿No? La longitud de onda tiene que ver con la frecuencia, ya lo dijimos. Longitud de onda tiene que ver con la frecuencia. Ya les puse, a mayor longitud de onda la frecuencia es baja, ¿sí? Y entonces ahí tenemos lo que es una frecuencia baja o un tono grave. Cuando la longitud de onda es pequeña, la frecuencia es alta y tiene que ver con un sonido agudo. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, Mario, di tu nombre, nada más Mario. Mario, Ahora, Pamela, di tu nombre. Pamela. ¿Escucharon la diferencia en frecuencia? Una es más grave y una es más aguda. De eso estamos hablando, en el tono. ¿Sí? Entonces, vámonos, es tono, intensidad, y nos falta una. ¿Sería timbre? Timbre. Vámonos con el timbre. Les puse que desde el punto de vista de la física, que no se fueran desde el punto de vista de la música. La música tiene mucho más, pero estamos hablando del sonido desde el punto de vista físico. ¿Ok? Entonces, a ver, perdón, Sergio. Sí. Timbre es la cualidad del sonido que ayuda a identificar su fuente sonora. Es la cualidad que más datos aporta. El timbre de una misma nota musical tocada al mismo volumen en distintos instrumentos. Dice, los sonidos tienen complejidad, están compuestos por ondas simultáneas, aunque al oído se le presente como percepción de una sola nota. En realidad son varias notas a la vez. El timbre depende siempre de la cantidad de armónicos que tiene un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos. Ok, a ver, Enrique Gallardo, de favor, búscame el sonido de un tambor. ¿Sí? Gerardo Reyes, búscame un sonido de un violín, para que ahorita nos lo proyecten el video, el audio con video, por favor. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es el timbre. Aquí dice el compañero que puede ser un sonido que tenga la misma frecuencia. Por ejemplo, muchos de ustedes que saben música
la nota que ocupan para afinar un instrumento musical es la 440. 440, o sea, 440 Hz. ¿Sí? ¿no? Entonces, luego pueden utilizar el mismo tono en una cuerda de guitarra, pero también lo puedo hacer en un tambor o lo puedo hacer en una flauta, el mismo tono, o sea, la misma frecuencia, con la misma intensidad. Hace rato dijeron que la intensidad se mide en decibeles, ¿verdad? Entonces tenemos tantos decibeles, pongámosle 60 decibeles. Entonces ahorita vamos a tener un tambor, hagan de cuenta que tiene una frecuencia de 440 Hz con 60 decibeles. Y vamos a tener un violín con una frecuencia de 440 con 60 decibeles. Pero vamos a ver cómo se escuchan. A ver, entonces, ¿ya lo tienen, chicos? Trompeta. Gerardo y Enrique. Profesor, una pregunta. Sí. El tambor no está afinado, ¿no? No, no está afinado. Pero ahorita lo que nos interesa es el timbre. ¿A qué frecuencia me lo pidió, perdón? A la que sea, nada más lo que quiero oír es el sonido de un tambor y de un violín. Voy, permítame. Sí. O sea, estamos simulando que sea... tambor. Estamos simulando que sea esa frecuencia, no la van a tocar. Lo que me interesa que escuchen es el sonido. Ok, Gerardo, gracias. Gracias, Gerardo. ¿Quién era el otro? ¿Quién era el...? Enrique, ¿verdad? ¿Lo pongo play? Sí. Ya. Abajo tienes una trompeta. Coloca la trompeta, ¿no? Ya, compañero. Ok, entonces, gracias. ¿Escucharon los sonidos? ¿Sí? ¿Escucharon un violín, una corneta y un tambor? Hagan de cuenta que no lo fue, ¿verdad? Hagan de cuenta que reprodujeron una frecuencia de 440 Hz a una intensidad de 60 decibeles. ¿Se escucharon? ¿Qué fue lo que escucharon? Ya les iba yo a decir, ¿qué fue lo que escucharon? Pues puede ser que la trompeta se haya escuchado o haya ganado en cuestión de sonido. No, pero dijimos, bueno, ¿cómo en cuestión de sonido? No comprendo. Sí, es decir, puede ser más perceptiva la trompeta que los demás instrumentos. Más intensidad, ¿no? Ujú. Acuérdense que son 60 decibeles, las tres están a 60. Aunque los sonidos agudos se escuchan más fuerte, ¿no? Son más perceptibles por el oído humano. Ajá, pero acuérdense que se supone que estamos a 60 decibeles todas, a una misma frecuencia. ¿Cuál es la diferencia? Lo que quiero es que me digan la diferencia. Y la energía se encuentra concentrada en un rango de frecuencia diferente. No, pero estoy diciendo que es igual. ¿Cómo se propaga el sonido? La frecuencia no, la intensidad sí. El timbre, que es lo que mencionaba hace un instante. Lo que queremos saber es el timbre. El timbre. No. Entonces,
hagan de cuenta que tiene la misma intensidad y la misma frecuencia. De eso no me hablen, de frecuencia e intensidad no me hablen. ¿Qué fue lo que escucharon adicional entre uno y otro? ¿Qué fue? Pues digamos, por el timbre que tiene cada uno, ayudas a identificar. ¿Pero qué es el timbre? Es lo que queremos saber. ¿Qué es el timbre? La diferencia de sonido. La diferencia, ok, la diferencia de sonido que produce cada una de ellas, ¿verdad? No, o sea, no vimos, la corneta es corneta, el tambor es tambor y el violín son sonidos totalmente diferentes, aunque están reproduciendo la misma nota con la misma intensidad. Ahorita escuchamos la voz de Romina, escuchamos la voz de Sergio, escuchamos la voz de Héctor. ¿Son iguales? No. Están escuchando mi voz. ¿No, verdad? Sí, no. Entonces, el timbre es el sonido característico, el sonido propio de cada elemento. Por ejemplo, si ustedes tienen un hermano o una hermana, luego les confunden la voz. Les confunden la voz y por lo que tienen un timbre parecido, pero jamás va a ser igual. Cada quien tiene su propio timbre. Si nosotros ponemos el timbre de un violín en un osciloscopio, nos vamos a dar cuenta que es un diente de sierra, el violín. Pero si nosotros ponemos al tambor, vamos a dar cuenta que son ondas que van a brincar, ¿sí? Y si nosotros ponemos a lo que es la trompeta, o sea, cada quien tiene su propia forma de onda. Entonces el timbre tiene que ver con su espectro de su forma de onda, cada uno de ellos, ¿sí? Entonces no tenemos el mismo. Entonces el timbre tiene que ver con el espectro de su forma de onda. Eso es el timbre, ¿sí? Tiene que ver. El tono tiene que ver con la longitud de onda. La intensidad tiene que ver con la amplitud de la onda. Y el timbre tiene que ver con el espectro característico del sonido, ¿sí? Entonces, esas son las tres características. A ver, otra definición que tengan de timbre. El timbre nos permite distinguir la calidad de dos sonidos, bueno, de igual tono e igual intensidad. Y cuando son emitidos por focos sonoros diferentes. Sí, entonces eso es lo que tiene que ver, la forma de onda, y al tener, eso es físicamente, y auditivamente pues no se escucha igual, porque no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que tienen que ver. Bueno, después vámonos a las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el sonido? Velocidad. ¿La velocidad puede ser una de ellas? El eco. La duración. Ahí sería el tiempo. ¿No? ¿Qué ocurre? A ver, ahorita. ¿Qué pasa? Yo estoy aquí sentada enfrente de mi computadora. Tengo una laptop, ¿sí? Entonces yo estoy aquí enfrente de mi laptop. La onda sale de mi boca, ¿sí? ¿A dónde viaja esa onda si estoy enfrente de la pantalla? Viaja, vamos desde el origen hacia todos los lugares posibles por el aire. No, pero aquí, ¿qué ocurre?
aquí sale, aquí está mi voz, y de aquí sale una señal, una onda. ¿A dónde va? Emitiendo una señal a la computadora. ¿Dónde va? Al- Vean, Va al ¿a medio. dónde va? ¿Eh? Al medio transmisor. Medio. Por eso va a viajar por el medio, pero ¿a dónde llega? ¿Qué Al tengo? micrófono. Nosotros. ¿Qué tengo aquí? ¿Hacia la computadora? Hacia la computadora, y tengo yo una pantalla. ¿Qué va a pasar con esa onda? Si yo Va a viajar. estoy hablando aquí, vean, me estoy metiendo a lo que aquí abajo tengo el teclado y aquí tengo la pantalla. Ujú. La onda, ¿qué pasa con esa onda? ¿Regresa hacia usted? Ajá, pero ¿por qué? Por la computadora, porque choca. Porque choca, ¿verdad? Va a chocar aquí en mi pantalla. Va a chocar en la pantalla. Y a esa propiedad, ¿cómo se le llama? Cuando la onda choca y regresa hacia mí. Rebote de señal. ¿Cómo se le llama física de la física? Reflexión. Reflexión. Tenemos la reflexión del sonido. Entonces, esa es la primera propiedad. La reflexión es cuando la onda se refleja porque llega, se refleja, pero en el mismo medio. Si se dan cuenta, nunca atravesó mi pantalla, sino rebotó. Entonces aquí se tiene que cumplir que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. ¿Sí? El ángulo de incidencia va a ser igual al reflejado. Eso nos lo dicen nuestras leyes. ¿Okay? Entonces, el ángulo de incidencia es igual al reflejado. La onda va en este sentido. Cuando llega a mi pantalla, rebota y entonces cambia de sentido. Entonces, esa es la característica de la reflexión. ¿Sí? Va hacia acá y luego choca y cambia de sentido. Ahora va para acá. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos lo que es la reflexión. ¿Qué ocurre? Ahorita ustedes están en su cuarto o están en... ¿Sí? ¿Alguien tiene una persona cercana ahí a donde están? ¿O en otro cuarto? En otro cuarto, sí. En otro cuarto. ¿Escuchan sus voces? Sí. Sí. Ok. Pero muy baja. Muy baja. ¿Tienes la puerta cerrada? Sí. Entonces, ¿por qué se escuchan si tienen la puerta cerrada? ¿Qué pasa? ¿Cuál es otra propiedad del sonido? Era lo que habíamos dicho, ¿no? Que se transmiten también por los sólidos. Se transmite, pero ahora lo atraviesa. Ahora va a atravesar esa pared. Hace rato yo les dije que la onda rebotaba. Ahora no la va a rebotar, ahora la va a atravesar. ¿Sí? Pero primero va a viajar en un aire. Llega a la pared y la pared es un sólido. Entonces dijimos que viaja diferente en los sólidos. Entonces el ángulo se va a mover. Ya no va a ser el mismo porque cambia de medio. Y después para salir a donde está su mamá o su hermana o su hermano, vuelve a ser aire, ¿verdad? Porque entonces otra vez el ángulo se va a mover, entonces la onda va a ser esto. ¿Sí? Pero nunca cambió de sentido, ¿no? ¿O sí? No, no, no. Nunca cambió, ahora lleva el mismo sentido. Entonces esa es la refracción. Vámonos, ya se va a acabar, salgo y vuelvo a entrar, ¿sí? ¿Con el mismo código, profesor? No, no me lo acepta con el mismo código. Ok.
Bueno, aquí tenemos lo que es la reflexión del sonido. De este lado vamos a tener la refracción. Tener la refracción. Okay. Entonces aquí nosotros aquí tenemos que viene la onda. Entonces viene aquí y llega a esta parte y va a reflejarse. Entonces el ángulo, bueno, aquí está, ¿no? Y en este caso viene aquí la onda y aquí vamos a tener otra. Entonces, de esta parte tenemos el medio 1 y aquí vamos a tener el medio 1. Y acá vamos a tener el medio 2. ¿Sí? Entonces, en este caso viene aquí. Profesora, Ajá. hay alumnos que están pidiendo que les deje entrar, por favor. Ay, es que sí, es que no. Sí, déjame. Ahí está ya. Bueno, entonces. Entonces tenemos aquí. En esta parte. Aquí vamos a tener el ángulo de incidencia, ¿verdad? Y este va a ser el ángulo reflejado. Entonces se dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. ¿Sí? Vean, aquí llega la onda y va a rebotar. Llega y rebota. Pero en el mismo medio, si se dan cuenta, no va a cambiar de medio. O, si quieren, puedo poner otro ejemplo donde se vea más así. Profa, entonces la magnitud del eco, o sea, la intensidad con la que se escuche el efecto del eco va a depender de qué tan rápido rebote el sonido en donde se esté reproduciendo. Sí, pero bueno, ahí hay una, híjole, ahorita llegamos a eso. Ahorita llegamos, porque si no se me confunden, ahorita llegamos. Más, ahorita vamos a terminar con eso. Pero, a ver, aquí llega así, y hagan de cuenta que regresa así, que es un ángulo de 30 y 30, hagan de cuenta, ¿no? Entonces, este es el ángulo de incidencia y este es el reflejado. Entonces, ambos son iguales. El I y el R. ¿Sí se alcanza a ver ahí mejor? Entonces, aquí llegó, aquí está la flechita, y acá regresa, ¿no?
y va a ser en el mismo medio, que en nuestro caso es el aire, ¿sí? Ahora, la refracción llega aquí con un ángulo. Bájale, y aquí está la... Y aquí va a cambiar de medio, va a cambiar. Pero vamos a ponerlo, bueno, sí. Así. Cambia de medio. Entonces el ángulo va a ser diferente. ¿Sí? Entonces este es el ángulo de incidencia y este va a ser el reflejado. Bueno, este no es reflejado. Vamos a ponerle, ¿qué le ponemos? Es el que atraviesa, entonces, no sé, ¿sí? Entonces, los ángulos son diferentes. Estos dos ángulos. Y si se dieron cuenta, aquí, viene hacia acá, ¿no? Es que no lo hubiera hecho así. Mejor lo voy a hacer acá. Déjenme borrarlo porque... Entonces aquí vean, los ángulos van a ser diferentes. Este y este son diferentes. Entonces el ángulo 1 y ángulo 2 son diferentes. ¿Sí? Pero el sentido es el mismo, si se dan cuenta es el mismo, aquí no cambia la onda. ¿Sí? Entonces cambia de medio, porque aquí es aire, aquí esta pared es sólida y luego vuelve a cambiar a aire. Entonces van cambiando. Eso es lo que es la refracción. Cuando la onda tiende a atravesar ese medio, a cambiar de medio y cambia de ángulo, pero el sentido va a ser el mismo. Y aquí el sentido, véanlo, aquí está este sentido y vean cómo cambia. Entonces aquí cambia el sentido. Y acá es el mismo sentido. ¿Sí? Y son ángulos diferentes. En la reflexión, el ángulo de incidencia es igual al reflejado. Y después, ¿cuál otro tenemos, chicos? ¿Qué ocurre también ahí en su recámara? A ver, ¿qué ocurre ahí donde está? Bueno, los que están en recámara. En la parte de abajo tienen puerta y está cerrada su puerta, ¿sí? Sí. Ok. ¿Qué pasa con la puerta? Dependiendo de la intensidad de la onda, llega a alterar el cuerpo. ¿Qué pasa en la parte de abajo de la puerta? ¿Qué hay entre el piso y la puerta? Una agura. Una ranura. Una ranura, ¿sí? Hay una ranura. ¿Quién tiene abierto su ventana? Yo. Ahí está la ventana. ¿Sí? Entonces tienen la ventana abierta. Otros tienen la ranura. Luego en el salón, ¿se acuerdan los salones de clase? En lugar de tener chapa, teníamos un agujero. ¿Sí? ¿Se acuerdan también que en los salones, en la parte de arriba estaban las ventanitas y luego
algunos salones daban a unos árboles y había unos pajaritos que se la pasaban cante y cante. Ujú. Como extraño en la escuela. ¿Se acuerdan Sí, esos también momentos. que Con mi oíamos, ex. los carros del estacionamiento? También se acuerdan que los que nos tocaba del otro lado, hacia el Z, y nos tocaba una cafetería abajo y escuchábamos la música de la cafetería, todo lo que daba. ¿Cómo se le llama esa propiedad? Difracción. Tristeza. Difracción. ¿Por qué? Porque el sonido tiende a buscar una ranura para salir. El sonido busca una ranura para salir. Entonces el sonido está aquí, pero se va. Él busca por dónde salir. Y si hay una ranura abajo de la puerta, se va abajo de la puerta. ¿Sí? Si hay una ventana abierta, se va por la ventana. Si no hay chapa, se va por la chapa. Si hay un agujero en nuestra pared, se va por ahí. Entonces, el sonido busca por dónde irse. Pero ahí les va otra propiedad, la misma propiedad. A ver, es la misma propiedad de la difracción. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si yo estoy aquí, acuérdense del salón, estamos así sentados y ven que se sientan así en fila. ¿Okay? Entonces yo estoy hablando y yo me bajo así, me voy a bajar para estar en la parte de aquí del pecho de uno de sus compañeros y voy a hablar a la altura, ¿no? Entonces comienzo a hablar y digo, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Hagan de cuenta que primero aquí tengo a Héctor. Entonces Héctor está al frente y yo estoy hablando enfrente de Héctor. Pero atrás está Romina, luego está Luna, luego está Pamela y hasta atrás está De la Rosa. ¿Sí? Entonces, yo estoy hablando aquí a Héctor y le estoy hablando a esta altura, ¿sí? Y entonces, ¿por qué escucha De la Rosa que está hasta atrás? ¿Por qué oye Pamela? ¿Por qué oye Luna? ¿Por qué oye Romina? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el sonido? Para que escuches, si yo estoy así, mira, estoy así abajo, hablándole así, ahí, cerquita, para que el sonido no se vaya. Pero De la Rosa está escuchando todo lo que decimos. ¿Por qué? Y todas las demás también. ¿Por qué? Sería por lo que acaba de decir, que el sonido busca siempre, digamos, una salida, entonces hace rebote por todo el salón. Si es rebote, es reflexión. Si la atraviesa, es refracción. Estamos hablando de la difracción. ¿Qué ocurre en la difracción? En este ejemplo que les estoy diciendo, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el sonido? Esparce. Pero, ¿está todo el salón cerrado o...? Sí, está cerrado y yo estoy hablándole aquí, así, a Héctor, ahí abajo, estoy así. Porque si está cerrado, no encuentra el sonido una salida. Pero no, sí, no, pero no. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Estoy poniendo el ejemplo que estamos en línea recta. Sí, sí. Pónganse así, acuérdense, estaban en línea recta. Entonces yo estoy parada, entonces me agacho y hablo así, aquí a la altura del pecho de Héctor. Pero ¿por qué me escucha De la Rosa si es la última de la fila? ¿Por qué me está escuchando? ¿Qué pasa con el sonido? ¿Qué ocurre con el sonido? Este es otro ejemplo de difracción. ¿Se expande? ¿Cómo se expande? A ver. Pues así que como que de forma oscilatoria. Ajá. Bueno, no sé, a lo mejor si quieres decir eso, es que el sonido a la hora que va así, se hace así, ¿no? El sonido rodea. El sonido tiene la propiedad de rodear. Entonces el sonido lo que hace es rodear, no va a chocar, va a rodear el objeto y entonces llega hasta la De la Rosa. ¿Sí? Por eso es que escuchan los de atrás y yo estoy aquí hablando quedito y acá y me está escuchando ella, porque el sonido tiende a rodear. Si yo grito y estoy así abajo en el patio, ¿verdad?
Y entonces le quiero gritar al otro compañero que se fue del otro lado del edificio y le grito, ¡compañero! Y entonces el sonido viaja, ¿verdad? Va a rodear el sonido y va a llegar del otro lado. Voy a poner mi altavoz para que me oiga, ¡compañero, no es por ahí! Y entonces me alcanza a escuchar. ¿Por qué? Porque el sonido va a rodear el edificio. ¿Qué ocurre cuando están en los eventos de la Sonora Santanera, que son allí en la Plaza Roja? Nosotros estamos hasta el edificio 5 en la cafetería, o estamos más acá metidos, ¿por qué nos llega el sonido? Porque el sonido va rodeando hasta que llega a nosotros. Esa es la difracción. La difracción rodea los objetos, busca cosas pequeñas, así, y luego se expande, como dice el compañero, a lo mejor eso es lo que quiere decir de expandir. Entonces, déjenme hacerles un medio dibujito para que veamos. Entonces, vamos a tener aquí nuestro... Sí, tenemos aquí esta cosa, dibujar. No me quiere dibujar, ahí está. Entonces la onda va a llegar aquí. La onda llega aquí, viene así. Entonces la onda va a atravesar aquí. ¿Verdad? Y se va a volver a expandir. Pero también... O sea que se puede comprimir y expandir a como depende del medio. Sí, sí, sí. Acuérdate que eso es lo que hace el sonido. Comprimirse y expandirse. Comprimirse y expandirse porque viaja en un medio elástico. Exactamente. Y entonces si aquí se encuentra el sonido está aquí, ¿verdad? Está una persona aquí. Y esta persona habla, entonces el sonido lo que hace es venirse así. Y llega acá. Y acá va a estar la otra personita. Entonces el sonido tiende a rodear los... ¿Ok? Entonces eso es lo que hace la difracción. Entonces esta es difracción. Encuentra una abertura y ya tenemos el caso de la puerta, ¿verdad? Entonces, tenemos una puerta y aquí en el piso, vamos a ver que aquí hay una abertura, entonces el sonido va a entrar por aquí y va a salir. Entonces, eso es lo que es la difracción. Tenemos reflexión, refracción, difracción, y nos falta ¿cuál, chicos? Nos falta una más. Nos falta una más. ¿Reverberación? No. Reflexión, refracción, difracción y... Antes de que se me olvide, la siguiente tarea para mañana es ¿qué es eco?
y qué es reverberación. Definición de eco y reverberación. ¿Sí? Y otra tarea más. Quiero que canten. Van a cantar, se van a meter al baño. Cuando se bañen en la mañana, tarde o noche, no sé a qué hora se bañen, quiero que entren a cantar al baño, a su regadera. Canten fuerte, a todo pulmón. Que no me sé las mañanitas, todos se saben las mañanitas, por favor. Necesito que canten intenso. Ahora que ya sabemos, ¿verdad? Una de las características, con intensidad. Voy a cantar a todo lo que da en el baño. Y después que salgo, voy a cantar en mi recámara la misma canción y con la misma fuerza, con la misma intensidad. Les voy a subir un apartado en Teams y ahí me suben su comentario de cómo fue que escucharon el sonido cuando cantaron en el baño y cuando cantaron en la recámara. Canten, ¿sí? Y entonces eso es lo que requiero. Les voy a subir un apartado en Teams. Tenemos clase el miércoles, ¿no? Entonces, para el miércoles ahí me van a subir, como tienen de aquí al miércoles, por si no se quieren bañar mañana. Entonces vayan el miércoles y ya cantan, ¿ok? Entonces, esas es las dos tareitas que tengo. Las definiciones no me las suban, nada más súbanme su opinión, ¿ok? Bueno. ¿Podría, perdón, profesor, ¿podría volver a repetir las definiciones? Eco y reverberación. Gracias. Y por favor, le van buscando un ejemplo de eco y un ejemplo pero auditivamente. Ahí búsquenle. Gracias. Ok, entonces, ¿cuál es la otra propiedad? Reflexión, refracción, difracción, y me falta una. ¿Sería interferencia? Tiene que ver con la interferencia, pero no se llama interferencia. ¿Dispersión? Pues tiene que ver, pero no se llama dispersión. ¿Propagación? ¿Cómo? ¿Propagación? Tiene que ver con la propagación, pero no. ¿Quién otra? A ver. ¿Qué ocurría cuando, ves que los maestros estamos dando clase y nos estamos caminando, ¿no? Desde el escritorio a la puerta, de la puerta al escritorio, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo en una esquina, tengo a Aguilar Fernando, y en la otra esquina tengo a Juan Méndez. Juan Méndez, prende tu cámara, ahorita que te veo. ¿Sí? Entonces tengo de un lado a uno y en la otra esquina. En la esquina que da hacia los árboles tengo a Juan Méndez. Y en la otra esquina tengo a Aguilar Fernando. Pero cerca de la puerta tengo a José Eric. Entonces yo estoy caminando, estoy hablando. Entonces a la hora que yo me acerco a la puerta, al que tengo enfrentito es a José Eric. Y entonces yo estoy hablando. ¿Quién de los tres me escucha mejor? ¿Me escucha bien? ¿Quién me escucha mejor? ¿A José Eric, que lo tengo aquí, luego en la primera banca? ¿O Aguilar Fernando, que lo tengo en esa misma fila, pero en la esquina? ¿O tengo en la esquina otra a Juan Antonio Méndez? A José, ¿no? José. ¿Están de acuerdo que José me escucha mejor? Al que tiene luego, ¿no? Al que tengo luego. Sí. Es el que me escucha. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué Juan Antonio no me escucha igual? ¿Por qué? Por la atenuación sería. La atenuación, así se llama la propiedad, atenuación. ¿Sí? Esa es la otra propiedad, la atenuación. Y la atenuación tiene que ver con la absorción, con la propagación,
con todo eso, pero es la atenuación. ¿Y qué se va a encontrar en el camino mi voz para que se atenúe? ¿Qué se encuentra en el camino? Pues en primera el aire. El aire, ajá. ¿Qué más? ¿Obstáculos? ¿Quién? ¿Obstáculos? ¿Qué obstáculos? A ver, Héctor, ¿qué tipo de obstáculos se va a encontrar mi voz? Pues puede ser los carros, el árbol, las casas. No, estamos adentro del salón. Ah, pues las bancas. Las bancas, ajá. Otros sonidos. Me están poniendo mucha atención. ¿Con qué más se topa mi voz? Con los alumnos, ¿verdad? Entonces, ya dijo, el medio. Va a haber una interferencia, ¿verdad? Va a haber lo que son las bancas, los alumnos, el aire. Entonces, pero, ¿qué tipo? Dijeron 2 ejemplos muy buenos. ¿Cómo es la banca físicamente? ¿De qué material es la banca? Sólido, madera. Sólido. Las de la escuela, ¿de qué son? Son las metal. De metal, ¿verdad? Son esas duras de metal. Entonces tenemos puro metal. ¿Y ese material cómo es? Físicamente, ¿cómo es? Rígido. Es rígido, es liso, ¿verdad? Pero ¿cómo es nuestro? Nosotros no vamos desnudos a la escuela, llevamos ropa, ¿sí? Y aparte tenemos nuestras mochilas, esas mochilotas que dejamos ahí, no podemos caminar entre los pasillos porque tienen sus mochilotas, o luego sus suéterzotes o sus chamarrotas que llevan, ¿sí? Ese material es un material que es poroso, no es liso. La tela no es lisa, es porosa. ¿Sí? Entonces ustedes se encuentran con tela, con las chamarras, ¿sí? Entonces a la hora, no es lo mismo que yo hable atrás de una tela, ¿sí? Que yo hable atrás de una tela. Entonces aquí se nota la atenuación. ¿Qué pasa si yo tengo, pongamos que esto es algo pulido como la lámina, ¿sí? ¿Cómo se escucha mi voz así? ¿Y cómo se escucha mi voz así? ¿Cómo se escucha mi voz así? ¿Cómo se escucha mi voz así? Se escucha con más atenuación en la tela. Entonces, ¿qué ocurre con la energía que llega aquí? Es que como es lo absorbe una la energía. más porosa, no deja que propague todo. sí, o sea, las reflexiones de las ondas son más pequeñas, entonces eso hace que se absorba más la energía. No, ¿qué ocurre? A ver, otra vez. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Como transfiere. como es porosa, como dijo, sí, como dijo usted, tiende a rebotar la onda o la señal menos. Ajá, sí. Entonces traspasa, pues sí, traspasa menos la señal por el medio. Y pues sí, como dice el compañero, la absorbería, ¿no? Ajá, exacto, la va a absorber. Pero ¿qué ocurre? Propiedad de física. La energía no se pierde, solo se Transforma. ¿En qué se transforma? Calor sería. ¿Se transfiere? ¿En qué? ¿En calor? En calor. En calor. Entonces la energía, al encontrarse materiales porosos, lo que hace es que convierte la energía a calor y se absorbe, se pierde. En este caso, son lisos y pulidos, entonces se refleja. La gran mayoría se refleja. Y la gran mayoría se absorbe. No es total, pero sí una parte. Entonces el sonido
Se topa con mi chaleco, se topa con el chaleco de Luna, con el chaleco de Megan, con la blusa, ¿sí? Y con todo el mundo va. Entonces, por eso, cuando llega con Juan Méndez, pues llega el sonido con menor intensidad, por la propiedad de atenuación. En principio, ¿cuál es la distancia que tenemos de aquí a donde está Fernando? ¿Cuál es la distancia? ¿Y cuál es la distancia de mí hacia donde está Juan Méndez? Sí. Es exactamente la misma porque usted está en medio. No, yo estoy enfrente de Eric, en la puerta del salón, acuérdense, estamos más lejos Juan Méndez. Yo tengo enfrente, yo estoy en la puerta donde está Juan Méndez, luego en la primera banca, ahí estoy. Y hasta el fondo de Juan Méndez, en la fila, está Aguilar Fernando. Y en la otra esquina, en la esquina que está hasta allá en el vidrio, está Juan Méndez. Son diferentes distancias. Sí. Entonces, por la distancia, a mayor distancia, el nivel va a ser más bajo. Y a menor distancia, bueno, José Eric me va a oír bien. Aguilar Fernando me va a escuchar, pues más o menos. Y ya Méndez me va a tener un poco de desconfianza de que a qué le llega, ¿no? A donde está él. Entonces, esa es la atenuación, pero la atenuación se da por distancia y por los materiales que se encuentra a su paso, que van a ser materiales, ¿qué? Porosos. Porosos, pero se llaman absorbentes, ¿sí? Y su estética es porosa, y los materiales que son reflejantes y su superficie es lisa y pulida, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿qué es un material? Ya dijimos, ¿cuáles son los materiales lisos y pulidos? Los reflejantes. Casi la gran mayoría la reflejan. Un material absorbente, como es poroso, lo absorbe y lo convierte en calor. La energía la convierte en calor y se pierde. Son materiales absorbentes, ¿sí? Y entonces, vamos a ver ejemplos de materiales, chicos. A ver, vamos, déjenme aquí hacerles una... Ya se acabó la clase, maestra. Ay, ya se me acabó la clase. Mira. Bueno, pues ya les dije las tareas para mañana, para el miércoles, ¿sí? Y pues entonces les subo ese apartado en Teams. ¿Ya están todos en Teams? Yo todavía no estoy en Teams. Ya todos están en Teams. Ok. Para mí... No, bueno, profesora, hay compañeros que todavía no están en Teams. Aguilar creo que no está en Teams. Ajá, y aparte habemos compañeros que no nos llegan, digamos, las invitaciones a la clase. Por correo. ¿Por correo? Pues escríbanme, por favor. Los que no les llega Zoom, escríbanme a Gmail para ver qué pasa, porque pues ya di de alta a todos. Escríbanme al Gmail ahorita, que no les llega la invitación, ¿sí? Y los del Zoom, ¿dónde está Aguilar? No lo veo. Aquí estoy, profesora. Aquí. Ajá. ¿No te llega a Gmail, a Teams? No, sí, el correo para Zoom sí ya me llega, pero no estoy agregado a Teams. ¿No estás agregado a qué? A Teams, a Microsoft Teams. Por eso es lo que te estoy diciendo, que si y dices que sí. No, es que usted dijo que el Zoom. Ajá, yo el Zoom, la invitación del Zoom al correo. Ok, bueno, entonces escríbeme ahorita a Gmail y me pones tu correo institucional para darte de alta. Ya se lo mandé, profesor. Ok, gracias. Sí. Bueno, chicos, pues muchas gracias y nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, profesor. Hasta el miércoles, profe. Miércoles. Buenas noches. Aló, que esté bien.